Dios le bendiga, bienvenidos. Seguimos adelante con el propósito que tiene esta serie de equipar al creyente para el ministerio. Hoy vamos a ver que la evangelización tiene riesgos, pero también tiene promesas. Y nuestra introducción nos dice cómo la evangelización, como cualquier otra labor, está condicionada a esfuerzos y riesgos que requieren de nuestra decisión y de nuestra fe. Jesús, en su honestidad con sus discípulos, los advirtió de estos riesgos y dificultades en lo que es nuestra vocación cristiana. Pero no los dejó ahí, los llevó a las recompensas cuando dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que tenemos muy buenas promesas. Punto 1. Es nuestro deber hablar de Cristo con claridad y valor. Debemos publicar lo que aprendemos en la iglesia. Vamos a estar en Mateo capítulo 10 a partir del verso 27, que dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Las dos frases de este verbo, lo que os digo en tinieblas y lo que oís al oído, son de esas instrucciones especiales y muy personales que Jesús le dio a los suyos. Posiblemente por las noches, cuando se reunían alrededor de la mesa tomándose un descanso de la actividad diaria. Lo que nos hace reflexionar que aún las cosas más íntimas que él comentó con sus seguidores son parte integral del mensaje del Evangelio. La importancia de estos detalles está en el saber, el deber que tenemos de compartir con otros las cosas que nos han enseñado. Todo lo que aprendemos en la iglesia, en la palabra, en las experiencias que el Señor nos permite tener, no es para que se quede en tinieblas, no es para que se quede en lo privado, es para salir a proclamarlo donde tengamos la oportunidad. Ya puede ser en el hogar, en el trabajo, la escuela y demás lugares. Punto B. La oposición es amenazante, pero no hay por qué temer. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aunque en este verso se admite la posibilidad de que el siervo de Dios pueda perder su vida, se le infunde valor al que pone su vida en las manos del Señor. Nuestro ejemplo es Juan el Bautista, el primero de esa generación en ser muerto por su predicación contra el pecado y la injusticia. Mateo 14, del 1 al 2. Luego el mundo sería testigo de la muerte cruel de nuestro Salvador en la cruz, con la cual no solo selló el testimonio de ser el Hijo de Dios, sino que fue la ofrenda perfecta del nuevo pacto. Vea lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todos los apóstoles, menos Juan, sellarían con su sangre el mensaje que habrían de proclamar. Lo hizo también Esteban, Jacobo y Pablo. Y los millares de mártires, que nunca sabremos cuántos serán o cuántos han sido, que dieron su vida por su fe o que la están dando, especialmente en los 200 años de la persecución romana y los que todavía están pasando, porque eso no se ha terminado. Verso 29 nos dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos
contados. Verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En estos versos, la gracia infinita de Dios nos da un antídoto en contra del temor. La idea es que sin la dirección de Dios, ni siquiera estos eventos insignificantes ocurrirían. Esa mano poderosa tiene que ver aún con las partes más íntimas de nuestro ser. Punto C. Confesar o negar a Jesucristo tiene consecuencias eternas. Verso 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo delante de otros a primera vista parece opcional, algo que el creyente decide hacer o no hacer. Pero al leer estos dos versos se nos establece que no es un acto por elección, sino algo que se requiere del creyente. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos conduce a una de dos posibilidades. Una es que Jesús nos presente como suyos delante del Padre. Y dos, que nos desconozca en el momento del juicio, que esto nadie lo quiere. Confesar a Jesús se refiere a reconocerlo sinceramente como Señor y Salvador. Con todo cuanto estos nombres implican, eso significa que vean en nosotros, en nuestros hechos y en nuestra vida diaria, hechos que respalden las palabras que decimos acerca de Él. Para ello es necesario haber tenido un encuentro personal con Cristo que haya impactado nuestra vida, como lo vimos con la mujer samaritana, que ella dejó su cántaro y salió. Juan 4, 28, 29. Ahora, no confesarlo, veamos qué implica. Vamos a ver la palabra confesar, que en griego es homologeo. Significa sentir y decir lo mismo. Veamos lo que significa la palabra negar, que es arneomai. Significa decir que no, contradecir, rechazar a alguien o actuar en contra de alguien o contra alguien. De modo que confesar a Jesús es hacer y decir lo mismo que Él hace o dice. Mientras que negarlo es rechazarlo con palabras o con hechos. Ejemplo, la negación de Pedro fue verbal, Mateo 26, 72. En cambio, la traición de Judas fue una negación con hechos, Lucas 22, 47, 48. Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así declaró Jesús, que contestaría a los que lo negaran de palabra y de hecho. Muchos me dirán en aquel día, se refiere a su posición de juez en ese momento. En esa posición de juez, Él desenmascarará y juzgará a los falsos guías que profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros. Porque efectuar estos actos asombrosos y hasta sobrenaturales no establece una señal divina de su entrada al reino de los cielos.
será el juicio que en aquel día se determine quién entrará. Deuteronomio 13, del 1 al 5, son consultas para seguir entendiendo este tema. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, y Mateo 24, 24. He llegado a mi primera pregunta, que dice: ¿cuál es el antídoto contra el temor que Jesús en su gracia les dio a sus discípulos y ahora nos lo da a nosotros? 2. Advertencias y promesas para los que sirven al Señor. Diferencias y disensiones entre creyentes e incrédulos. Seguimos en Mateo capítulo 10, ahora con el verso 34. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El término shalom o paz se usa entre los hebreos para expresar todas las posibles bendiciones mesiánicas, refiriéndose a las terrenales y a las espirituales. Una de las bendiciones que ellos querían en el momento que estaba Jesús presente es que Él hiciera expulsar el poder romano. Así ellos lograrían esa prosperidad que tanto deseaban. Jesús con esta enseñanza les hace ver que ese no era su propósito, sino el de lanzar espada. Recuerde que la espada es un símbolo de conflicto y división. En este caso, la espada romana que les vino a aquel pueblo fue como consecuencia de sus desobediencias y rebeldías, cuya copa ellos llenaron de iniquidad y cuyos crímenes clamaban por justicia. Lo que vendría sobre el pueblo, dice, sería fuego y espada. Lucas 12, 49 lo dice así: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Ya ellos lo habían provocado que llegara aquello. Todo es consecuencia de haber rechazado el mensaje de salvación y al mismo Salvador. Verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La disensión o división que Jesús anticipa en estos versos se refiere al desacuerdo que hay entre el estilo de vida de un inconverso con el de un creyente. Como creyentes practicantes debemos estar dispuestos a sufrir tales contradicciones y hasta ataques de nuestros familiares inconversos. Y nunca pagar mal por mal, antes darle el mensaje de salvación, orar por sus vidas y perdonar sus ofensas. B. El amor por Jesús debe ser sin reservas ni condiciones. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús con este verso no nos está insinuando indiferencia o falta de amor y cuidado para nuestros seres queridos, porque Jesús amaba y promovía el amor por la familia. Lo que se quiere es establecer es que nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. De ocurrir, fíjese, se convierte en un ídolo o Dios extraño, así sea la persona más querida para nosotros. O sea, si nosotros dejamos que alguien más ocupe ese lugar. Verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si lo anterior que vimos,
que nadie podía ocupar ese lugar en el corazón, era una prueba o es una prueba de amor para nuestro Dios. Este otro verso nos está dando una prueba de nuestra disciplina. Somos responsables como discípulos de Cristo de cumplir lo que la palabra nos establece como un deber o como un mandamiento. Lucas 9:23 confirma: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El sentido es que quien salva su vida en la persecución negando a Cristo, eventualmente perderá en la eternidad su alma. Pero quien por su consagración a Cristo pierda su vida, salvará su alma eternamente. Punto C. El servicio al Señor y a los suyos será recompensado. En la palabra tenemos preciosas y grandísimas promesas. Vivir nosotros en espera de ello son motivaciones puras y firmes que nos dan fuerza y aliento para seguir adelante. Primera de Corintios 2:9 nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miremos en los siguientes versos las recompensas que se nos ofrece por hacer acciones del agrado de Dios. Verso 40. El que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso significa que cuando recibimos a Jesús, recibimos también al Padre. Y cuando recibimos al mensajero de Cristo, recibimos también a Cristo. Verso 41, cuando me refiero al mensajero de Cristo, es cuando Él viene con su palabra o su ministerio hacia nosotros. Verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, dice, recompensa de profeta recibirá. El profeta, recordemos que es un vocero de Dios autorizado. Y el que recibe a un justo, dice la segunda parte de este verso, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Quién es el justo? Es nuestro consiervo en la fe. Verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. El más pequeño servicio que hagamos a favor de un discípulo no pasará inadvertido para nuestro Señor. Mateo 25:40. Es importante destacar cómo se cubre desde el más alto hasta el más pequeñito. Todos tenemos un valor y posición en el reino de Dios. Pregunta: ¿cómo se llama a lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón humano? Reflexión. Confesar a Jesús delante del mundo nos expone a desprecios, a vituperios, a persecución y hasta la muerte. Sin embargo, hablar de Él a otros no es opcional, sino un deber esencial de la vida cristiana. Cuando Jesús salva nuestra vida y el Espíritu Santo llega a morar en nosotros, se opera un cambio radical que ofenderá e incomodará al que no lo entiende, incluyendo nuestra familia más cercana. Ninguno de estos riesgos nos autorizan delante de Dios a acobardarnos y dejar de lado nuestro deber.
Amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Marcos 12:30. Porque esto es lo que nos dará el aliento y la fuerza para ser firmes en los momentos de riesgo. Así que te invito a tomar su cruz y seguir en pos de Él. Aceptemos voluntariamente las responsabilidades y padecimientos que nos agregan al ser discípulos del Señor. Nuestra próxima semana, la evangelización de los que confían en obras y bienes. Bendiciones.